Mientras avanzamos en el conocimiento de la Biblia, que para mí también es todo un recorrido de descubrimiento, y vamos a entrar en un nuevo libro, el libro de los jueces, un libro súper interesante, donde aparecen muchos personajes, eh, aparecen muchas figuras del Antiguo Testamento que, bueno, marcaron hito en la historia de Israel y que, bueno, en cierta forma cada uno con su aporte abrió camino, abrió paso a lo que sería la historia de la salvación y la venida del Mesías al mundo. El libro de los jueces, lo decía en una oportunidad, es un libro cíclico desde el punto de vista de que la figura del juez era como un salvador, pero un salvador, una persona que llegaba en un momento de crisis a la sociedad israelita hebrea para sacarlos de un pecado, de un problema. No siempre eran temas económicos o territoriales. Sí, habrá jueces entre los que destaca el que vamos a hablar hoy, Sansón, que eran fuertes, que eran guerreros, pero en cierta forma era lo que ellos inspiraban en la sociedad, de una sociedad que se apartaba de Dios, aparecía el juez, los acercaba cual o pastor que busca la oveja descarriada, y luego que ya el pueblo quedaba encaminado, desaparecía esta figura del juez y aparecía otro juez. Este libro tiene muchas historias de conquistas, como les digo, de personajes. Yo invitaría principalmente a leerlo con mucha calma, eh, poco a poco, tratar inclusive, también es una recomendación que hago, no solamente leer el texto bíblico, sino los microcomentarios que aparecen debajo de estos textos, que generalmente es un buen ejercicio de acompañamiento. Y para cerrar esta introducción, les cuento una anécdota. Yo me propuse en mi vida la tarea de leer toda la Biblia completa. No lo he hecho, no lo he logrado. He avanzado mucho porque generalmente uno también antes leía como los libros salteados, ¿no? Y hay muchas historias bíblicas que uno puede conocer. Pero cuando yo me di cuenta, cuando yo empezaba a leer la Biblia, lo hacía como muy rápido. Hoy voy a leer 5 capítulos del libro de los jueces, por ejemplo. Y entonces los tenía que leer rápido para cumplir con los 5 capítulos. Y así, no sé para quién, hacer una suerte de poder llegar a la meta y decir, yo leí la Biblia completa. La Biblia es un libro que tú lo puedes tener como meta leerlo completo en toda tu vida. No sabes cuándo vas a ser llamado por Dios, pero eh, no tengo un tiempo de cuándo voy a terminarlo. Ahorita, si me lo preguntan, voy por el libro de Ezequiel, ya casi lo termino. Y a veces pasan semanas sin que lo lea y después retomo, leo 5 o 10 capítulos o hasta que me canso y así voy avanzando. Pero me hice la tarea de leerlo tanto en los capítulos como en los comentarios. Y por eso llevo generalmente una secuencia explicativa. Algunos comentarios son muy clarificantes, otros quizás te dejan un poco de dudas, pero es un buen ejercicio para todos los días tener un motivo para descubrir la palabra de Dios, que es muy hermosa y muy rica. De tantas figuras que hay de jueces, inclusive Samuel, el libro de Samuel 1 y 2, Samuel fue el último de los jueces, una figura muy importante para Israel. Uno de los que más llama la atención es Sansón. Y en el libro de los jueces, Sansón es un personaje que solamente, pudiéramos decir, consume del capítulo 13 al capítulo 16. O sea, 3 capítulos de los 21 que tiene el libro de jueces. Así que llama la atención porque este personaje tan particular llama la atención. Inclusive le han sacado películas de diferentes protagonistas o actores, perdón, de diferentes actores, porque el protagonista siempre es el mismo. Pero es que en Sansón, algo que es lo más recordado en Sansón es su fuerza. Era un hombre muy fuerte, era una suerte de Hércules. Claro, Sansón no es hijo de un semidios, como la mitología griega, pero era una suerte de un Hércules, un hombre que tenía un poder sobrenatural y que con un cuerno, con un hueso de un animal, logró matar, bueno, no sé cuántos miles de soldados. Los filisteos, que en ese momento eran como la amenaza principalmente de este pueblo hebreo. Y también aparece la figura de Dalila como una mujer que lo enamora, lo traiciona. Entonces es una historia
dentro de los pocos capítulos bastante fascinante. Pero conozcamos un poquito de Sansón. Primero, bueno, se dice que a Sansón se le atribuye un nacimiento milagroso. ¿Por qué? Bueno, porque nace de una pareja estéril. Y aquí vuelve a aparecer la figura del Dios que genera frutos de la esterilidad. Por eso no es descabellado ver que esta unión que vamos a ver hoy entre Sansón y Juan el Bautista tiene un mismo origen. Ambos nacen de padres que eran estériles. ¿Okay? La esterilidad nuevamente, pero quiero quedarme con la imagen del Dios que es capaz de hacer cosecha, de dar frutos en tierras estériles. Eso no es poca cosa a la hora de entender a Dios, porque una persona que sea muy pecadora, como lo puedo ser yo, como lo puede ser quien me escucha, el pecado tiene muchos colores, lamentablemente, pero sí, o sea, no puede ser una persona que puede ser más pecadora con la carne, otra puede ser más pecadora con el poder, otra puede ser más pecadora con la codicia, otra puede ser más pecadora con la misma fe, o sea, porque creen todo y es súper supersticiosos, esos son pecados graves a los ojos de Dios. Al final el pecado es que bueno, una persona que uno lo que tenga esa imagen, yo quiero que nosotros, por ejemplo, nos pensemos en un Hitler, ¿no? Que fue una persona tan diabólica desde el punto histórico, o sea, lo que él representa y representó para historia, o Stalin, o Mao para China, o sea, porque dentro de todas las cosas que se diga, pues fueron personas que llevaron situaciones de pobreza y miseria a sus países, pero extremas, o sea, personas que morían de hambre. Y que esas personas hoy en nuestros tiempos estuvieran vivas, envejecidas, pero vivas. Y ya nosotros conociendo su historia, pues diríamos, estas personas son irreparables, son irremediables, son estériles. Para la santidad son estériles. Pues Dios nos dice, donde hay esterilidad yo puedo hacer frutos. Donde es un imposible, ahí yo puedo hacer conversión, salvación y dar frutos de santidad. Entonces, en esa línea es importante la figura de la esterilidad. También vemos en este texto vamos a encontrarnos que era tradición desde los tiempos de Abraham que se presentara al primer hijo, al primogénito, se consagrara a Dios. Y además, en el texto que vamos a leer, vamos a escuchar una palabra nueva que dice nazirio. Hay quienes piensan también que Nazareno, Jesús el Nazareno, el nazirio viene de allí. Y hoy vamos a entender qué significa un nazirio. Es bueno también aprender términos nuevos. El nazirio era una persona consagrada a Dios. Como dice, es un rito muy antiguo en la Biblia. Bueno, les hablaba que de los tiempos de Abraham, pero no, en realidad dice que a partir del libro de los Números, en el capítulo 6, versículo 1, aparece un poquito este término de la consagración, consagrar los primogénitos. Veamos entonces la historia de Sansón, el capítulo 13, versículo al 1 al 6. Dice, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, fíjense lo que les hablaba del ciclo, volvieron a portarse mal y él los entregó a la mano de los filisteos durante 40 años. En la tribu de Dan había un hombre llamado Manoab que vivía en Sorá y cuya esposa no había podido tener hijos. El ángel de Yahvé se presentó a esta mujer y le dijo, tú no has podido tener hijos y no has dado a luz, pero mira que vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo. Por eso, desde ahora, ten cuidado de no tomar vino ni bebidas alcohólicas, ni consumir alimentos impuros. Pues el hijo que darás a luz será un nazirio de Yahvé, desde el seno de su madre, y nunca se cortará el pelo, por ser consagrado a Yahvé. Él salvará a los israelitas de los filisteos que los oprimen. Fue la mujer y le dijo a su marido, me habló un enviado de Dios que tenía la majestad de un ángel. No le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy enriquecedor este texto, me llama la atención lo último. La esposa le dice a Manoab, o sea, al papá de Sansón, se me apareció una persona que tenía majestad de ángel. No sé de dónde venía, ni sé su nombre, pero me quedo con su mensaje. Y el mensaje es que voy a ser madre. La esterilidad en la mujer era por supuesto mucho más evidente. Y en estos tiempos donde no había ginecólogos, no había médicos, sino que todo era interpretativo,
generalmente toda la culpa de la esterilidad se le echaban siempre a la mujer. De repente el estéril era el hombre, pero la mujer no se iba a poder a probar con otros hombres a ver quién era estéril, y el hombre que sí lo hacía, porque tenemos el tema de Abraham. Abraham sabíamos que no era estéril porque él pudo tener un hijo con Agar, la esclava de Sara, que se llamó Ismael, que era, Sara era su esposa. Pero en este caso, la esterilidad atribuida a la mujer, el ángel se le aparece a ella, y fíjense la instrucción que le da, el cuidado de no tomar vino, el cuidado de no comer alimentos impuros, porque su hijo iba a ser consagrado a Yahvé. Sansón es un hombre que, bueno, crece bajo un lineamiento de Dios, era un guerrero, sin duda un hombre muy poderoso desde el punto de vista físico, pero en Sansón vemos un elemento que no vamos a descubrir, no, o sea, que menos mal, gracias a Dios, o sea, Sansón vemos un elemento muy débil que no aparece en la figura de Juan el Bautista, que Sansón no se corrompe ante la humanidad. Es decir, ante la carne, ante la debilidad del ser humano. El nazirio, en el caso de Sansón, era un hombre que no comía, no debía tomar vino, no debía comer alimentos impuros, no se cortaba el pelo, porque estaba todo consagrado a Dios. Y luego Sansón descubrirá que la fuerza que había en el sobrenatural estaba unida a su cabello. Pero era un tema más de la obediencia, es la misma figura que podemos ver en el jardín del Edén, que bueno, pero ¿por qué el tema de un fruto prohibido? O sea, ¿por qué Dios se buscó tantas complicaciones? Sencillamente no coloques ese árbol allí con ese fruto prohibido y no hubiese habido pecado. Pero es que el elemento del fruto, así como el elemento del cabello de Sansón, no es tanto el poder que tenga ese objeto o ese elemento como tal, sino es la obediencia, es medir la obediencia. Puede ser que lo que nos pidan obedecer sea sumamente tonto a nuestro entender. O sea, ¿qué tiene que ver que yo tenga el cabello largo o corto para que tenga poder? ¿Qué tiene que ver que yo me como o no me como un fruto si al final, bueno, si está allí es para comer? Hay gente que piensa así. O sea, pues, por ejemplo, la gente que una vez escuchaba a alguien que decía, si Dios no quisiera que comiéramos carne, no hubiese hecho la vaca. O sea, si la vaca está ahí es para comérsela. Y así con muchos elementos, o sea, por ejemplo, bueno, si esa mujer o ese hombre tienen deseos, indiferentemente si están casados o no están casados, si están comprometidos o no están comprometidos, si el deseo está allí y es parte de un sentimiento, pues lo voy a vivir, ¿no? Ese tipo de expresiones es lo que Dios busca suprimir con la obediencia. O sea, no es prohibirnos cosas, sino desarrollar en nosotros la capacidad de autocontrol y cumplimiento de nuestras promesas. Entonces aquí tenemos un ángel, pudiéramos pensar, la lectura no lo aclara, por lo tanto deja la posibilidad que este mismo ángel es el ángel Gabriel. No es descabellado pensarlo. ¿Por qué no es descabellado pensarlo? Porque Gabriel significa mensajero y pareciera que constantemente, por lo menos así fue en los tiempos de Jesús, así el que se le apareció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, fue Gabriel, ya lo vamos a ver, y el que se le aparece a María fue Gabriel. Entonces capaz Gabriel es el ángel de la anunciación, el ángel de la anunciación, de la fertilidad, de las embarazadas, el ángel del que lleva el mensaje a las personas, el mensaje de las misiones de Dios, lo que Dios nos encomienda. En el caso de Juan el Bautista, ya hablamos de los tiempos de Jesús y decía, bueno, que en ese momento era Herodes, el rey de Judea. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 17. En los tiempos de Herodes vivía un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa se llamaba Isabel, que era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras ante los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor, viendo el mismo elemento común. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él, en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer un incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios, y en esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él.
Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y mucho más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Fíjense aquí los elementos comunes con Sansón. Primero, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por eso, de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Más adelante, inmediatamente en el versículo 19, cuando Zacarías cuestiona aquello, pues dice que él es viejo, ¿cómo va a estar teniendo hijos a estas alturas? Es cuando aquí este ángel sí se identifica y dice: yo soy Gabriel, el que tiene la entrada al consenso de Dios. En este punto no me quiero detener. Voy a hacer énfasis en varios aspectos de Juan en comparación con Sansón. Primero, ¿cuál era la fuerza de Juan? En Sansón encontramos la fuerza física. La fuerza física. En Juan encontramos la fuerza del Espíritu Santo. Y eso determina, es muy importante este cambio de fuerza, porque la fuerza que da el Espíritu Santo a Juan es una fuerza que no se pierde. No se pierde. Tú y yo recibimos al Espíritu Santo en el bautismo, lo reafirmamos en la confirmación, quienes tuvieron la dicha pues de acceder a este sacramento. Lo recibimos cada vez que recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, que estamos en la misa, que lo invocamos, que nos da los dones, y de los dones podemos derivar muchos frutos. Y la fuerza del Espíritu Santo no está sujeta al cabello, a si tengo un dedo, a si me falta una uña, no. Está sujeto a la fe. En la medida en que yo me comprometo y entro, citando el castillo interior de Teresa, voy entrando en mis moradas hasta el punto donde ya estoy con Dios. Esa fuerza no me la va a quitar nadie. Me podrán mutilar, quemar vivo, degollar, matar a pellizcos, dirían inclusive nuestra abuela, pero no nos podrán quitar esa fuerza de Dios. Otro aspecto importante que no es, que es quizás más pintoresco, es por qué el ángel se aparece a Zacarías y por qué en el otro caso se aparece a la mujer, a la mamá de Sansón. Ahí hay unos aspectos bien importantes, porque en uno primero aparece la figura de la infertilidad o sea, los frutos de una tierra infértil que se hace fértil, la mujer. Y en el otro aparece la apuesta de la fe y a su vez de la misión de darle el nombre a ese niño. Y en ese andar, en ese caminar, la promesa. La promesa, no es poca cosa, no es poca cosa cuando le dice que él predicará o abrirá el camino con el espíritu y el poder del profeta Elías. Antes le ha dicho, previo a eso, él estará lleno del Espíritu Santo. Cuidado con esto. El espíritu de Elías era la fuerza del profeta. Recordemos que Elías es el que sube en una carroza, eso lo veremos más adelante, en una carroza al cielo. Y cuando Elías va al cielo, Eliseo, que era su discípulo, hereda el manto. Y con esa herencia del manto de Elías, hereda el espíritu de Elías. Elías fue un gran profeta porque en la transfiguración, y tiene que haber sido de los más importantes, porque en la transfiguración se aparece Moisés como el Salvador, la piedra, el libertador, por así decirlo, el pastor que llevó el camino al pueblo de Israel, y en la otra extremo de Jesús aparece Elías como la figura o el delegado representativo de los profetas, el gran profeta que escucha al profeta de los profetas, a Dios mismo. Entonces, en estos aspectos finales de esta reflexión, yo concluyo con la siguiente idea. La dicha de tener un hijo, yo la estoy viviendo, la dicha de tener un hijo, marca varias pautas. Primero, si los hijos nuestros los consagramos a Dios. ¿Y qué implica consagrarlos? Entregárselos a Dios. No a medias tintas, no a medio tiempo. Señor, yo te entrego los caminos, los designios de mi hijo. María tuvo esa valentía,
Zacarías la tuvo, la madre de Sansón la tuvo, Abraham lo tuvo, y sus hijos fueron grandes. Es confiar su protección. Hay personas que entienden que si lo consagro se va a ser sacerdote, se va a ser religioso. Bueno, bendito Dios si eso ocurriese, pero ese no es el sentido de la consagración. El sentido de la consagración es un sentido misionero, le da respuesta existencial a tu vida y a mi vida. Es triste llegar a adultos y a viejos o a adultos mayores y tener un vacío existencial. ¿Para qué viví? ¿Qué fue de mi vida? ¿Qué logré? Entonces empieza: no tengo carro, no tengo techo propio, vivo alquilado, tengo pobreza, ni siquiera le dejo riqueza a mis hijos. No es el sentido existencial. El sentido existencial, cuando usted voltea su vida, usted dice cuántas personas ayudó, cuántos consejos di, cuántos abrazos otorgué, cuántas muestras de cariño le di a mis hijos, a mi esposa o a mis seres queridos, qué tan buen vecino fui. Eso da respuesta existencial. Cuando me hice apoyo, cuando me hice piernas, brazos del necesitado, ojos del ciego, boca del mudo. Todo eso determina en muchos grados, en muchos sentidos, el valor existencial. Juan el Bautista tiene que haber sido uno de los más pobres de los pobres de los pobres de su época. Y no quiero que vean la figura de un indigente, pero era un hombre que era entregado totalmente a Dios, lo que se conoce como los Anawim, eso lo he dicho en otras oportunidades, los pobres de Yahvé. María también lo era. María era una mujer que no tenía nada desde el punto de vista material, riqueza, y era una reina. María es reina, no era, es una reina. Pero ¿dónde estaba toda su fuerza, su fortaleza? ¿Y tenía María más fuerza que Sansón? ¿Tenía Juan el Bautista más fuerza que Sansón? Sí, porque su fuerza estaba en el espíritu, un espíritu inquebrantable. Esa es la traducción y a donde queremos llegar hoy. No es la fuerza física. A Sansón no le sirvió de nada su fuerza física cuando se dejó seducir, cuando se dejó llevar por las pasiones. Pero a Juan el Bautista, aunque lo decapitaron, murió con la fortaleza del profeta, que se sabe que vive en la verdad. Que ese sea nuestro legado y nuestro aprendizaje de hoy para este encuentro de formación a la luz de su palabra. Que Dios los bendiga.